¿Qué onda, mis cracks? ¿Cómo andan? Oigan, pónganse a pensar en esto un segundo. ¿Sabían que muchísimas de las cosas que usamos todos, pero todos los días, esas que nos hacen la vida más fácil o más sabrosa, en realidad nacieron por un reverendo accidente? Neta, no es choro. Estamos hablando de inventos que cambiaron el mundo, y que surgieron porque a alguien se le chispoteó, se equivocó de ingrediente, o simplemente tuvo un golpe de suerte monumental. Es como si el universo dijera, ahí te va este regalito, a ver qué haces con él. Hoy nos vamos a sumergir en un viaje por la historia de los apps más geniales de la humanidad. Vamos a descubrir cómo un chocolate derretido, un intento de medicina que no curó nada, y hasta un pegamento que no pegaba bien, terminaron convirtiéndose en objetos que hoy son indispensables en nuestras vidas. Es una locura pensar que sin estos errores, el mundo sería un lugar súper diferente. Imagínense no poder calentar las sobras del día anterior en un minuto, o no tener esa bebida refrescante para la comida. Así que preparen las palomitas, pónganse cómodos, porque les juro que las historias que les voy a contar los van a dejar con el ojo cuadrado. Y neta, quédense hasta el final, porque el último invento de la lista es, sin duda, el más sorprendente de todos. Una verdadera locura que cambió la medicina para siempre por pura casualidad. ¿Listos? Pues vámonos, que esto se va a poner buenísimo. Arrancamos con algo que estoy seguro todos tienen en su cocina, el horno de microondas. Pero ¿cómo nació esta maravilla tecnológica? Pues la historia es bien curiosa, y tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y un antojo. Resulta que en 1945, un ingeniero llamado Percy Spencer estaba trabajando en un proyecto con magnetrones, que son unos tubos que generan microondas para los sistemas de radar. Un día, mientras estaba probando uno de estos aparatos, se dio cuenta de algo rarísimo. La barra de chocolate que traía en el bolsillo se había derretido por completo. Imagínense la sorpresa del buen Percy. Al principio, seguro pensó que era el calor del cuarto o algo así, pero su curiosidad de científico pudo más. Decidió experimentar. Primero puso unos granos de maíz cerca del magnetrón y ¡pum! Se convirtieron en palomitas que volaron por todo el laboratorio. Después, intentó con un huevo, el cual, para mala suerte de quien tuvo que limpiar, le explotó en la cara a uno de sus colegas. Fue ahí cuando se dio cuenta del potencial de lo que había descubierto. Esas ondas podían cocinar la comida de una forma increíblemente rápida. Así, por un chocolate derretido, nació el primer horno de microondas, que al principio era una cosa gigante y carísima, pero que hoy es el rey de las cocinas. Ahora, pasemos a la bebida más famosa del planeta. Sí, estoy hablando de la Coca-Cola. ¿Ustedes creen que su inventor quería crear un refresco para acompañar las comidas? ¡Para nada! La historia es completamente diferente. Nos vamos a 1886, a Atlanta, Georgia. Ahí vivía un farmacéutico llamado John Pemberton, quien había sido herido en la guerra y, como muchos veteranos, se había vuelto adicto a la morfina. En su afán por encontrar una cura para su adicción y para otros malestares como los dolores de cabeza y la ansiedad, se puso a experimentar en su laboratorio. Pemberton mezcló todo tipo de ingredientes, incluyendo hojas de coca y nueces de cola, creando un jarabe espeso y de color oscuro. Su idea era venderlo como un tónico medicinal, un vino francés de coca que te revitalizaba. Un día, por puro error, su asistente mezcló el jarabe no con agua normal, sino con agua carbonatada, y la magia sucedió. Pemberton probó la nueva mezcla y se dio cuenta de que estaba deliciosa, mucho mejor que cualquier medicina. Decidió venderla como bebida refrescante en una farmacia local por 5 centavos el vaso, y así, lo que empezó como un remedio fallido, se convirtió en el imperio de la Coca-Cola. ¡Qué cosas, no! ¿Quién no ha usado un Post-it alguna vez? Esas notitas de colores que pegamos por todos lados para no olvidar las cosas. Pues me creerían si les digo que existen gracias a un pegamento que fue considerado un fracaso total. Esta historia nos lleva a los laboratorios de la compañía 3M en 1968. Un científico llamado Spencer Silver estaba tratando de crear un adhesivo súper fuerte. Quería hacer el pegamento más poderoso del mundo, algo que uniera las cosas para siempre. Pero, como se imaginarán, las cosas no salieron como esperaba. En lugar de un pegamento ultrapotente,
Silver creó un adhesivo súper débil. Era tan débil que podías pegar 2 hojas de papel y luego despegarlas sin que se rompieran. Además, el pegamento se podía reutilizar varias veces. En su momento, fue un fracaso garrafal. Nadie sabía para qué podría servir un pegamento que apenas pegaba. Durante años, Silver intentó convencer a sus jefes en 3M de que su invento tenía potencial, pero nadie le hacía caso. Hasta que un colega suyo, Art Fry, que cantaba en el coro de la iglesia, se hartó de que los papelitos que usaba para marcar los himnos se le cayeran del libro. Se acordó del pegamento inútil de Silver, le puso un poco a sus marcadores y listo. Había nacido el Post-it. A todos nos encantan las papas fritas, ¿a poco no? Crujientes, saladitas, una delicia. Pero su origen es una historia de un chef enojado y un cliente súper sangrón. La leyenda cuenta que en 1853, en un restaurante de Saratoga Springs, Nueva York, un comensal muy exigente, que se dice era el magnate Cornelius Vanderbilt, no paraba de quejarse de sus papas fritas. Decía que estaban muy gruesas, muy aguadas y que no estaban lo suficientemente crujientes. Una y otra vez, las mandaba de regreso a la cocina. El chef, George Crumb, ya estaba hasta el gorro del cliente. Harto de los reclamos, decidió jugarle una broma pesada. En un ataque de ira, tomó las papas y las rebanó pero tan delgadas que eran casi transparentes. Luego las echó en aceite hirviendo hasta que quedaron duras y súper crujientes, como si fueran galletas. Para rematar, les echó un montón de sal, pensando, a ver si así te gustan, payaso. Para su sorpresa, al cliente le encantaron. Quedó fascinado. A partir de ese día, las Saratoga Chips se convirtieron en el platillo estrella del lugar y con el tiempo, en las papas fritas que conocemos y amamos hoy. Este invento sí que es cosa seria, porque ha salvado millones de vidas. Hablo del marcapasos. Su creación fue, literalmente, un accidente eléctrico. En 1956, un ingeniero llamado Wilson Greatbatch estaba trabajando en la construcción de un dispositivo para grabar los sonidos del corazón. Quería crear un oscilador que registrara los ritmos cardíacos. Todo iba bien, hasta que un día, al momento de ensamblar el aparato, se equivocó. En lugar de tomar una resistencia de 10.000 ohmios del cajón, agarró por error una de 1 megaohmio, una diferencia bastante grande. Cuando encendió el circuito, se dio cuenta de que no estaba funcionando como esperaba. En lugar de solo grabar, el dispositivo empezó a emitir un pulso eléctrico rítmico, uno cada 1.8 milisegundos. Greatbatch, en lugar de desecharlo, se quedó pensando y se dio cuenta de que ese pulso era increíblemente similar al latido del corazón humano. Acababa de crear, sin querer, un circuito que podía marcar el paso del corazón. Se dio cuenta de que su error podría usarse para estimular un corazón que latía de forma irregular. 2 años después, su invento se implantó con éxito en un perro y poco después, en un ser humano, cambiando la cardiología para siempre. ¿A quién no le gusta una buena paleta de hielo en un día de calor? Pues este invento tan sencillo y delicioso fue creado por un niño de 11 años y por puro descuido. La historia nos lleva a una noche muy fría de 1905 en San Francisco. Un chavito llamado Frank Epperson estaba jugando en el porche de su casa. Había preparado una bebida mezclando polvo de refresco con agua en un vaso, y para revolverlo estaba usando un palito de madera. Como cualquier niño, se distrajo con otra cosa y se le olvidó por completo su bebida en el porche. Esa noche hizo un frío tremendo, de esos que calan hasta los huesos. A la mañana siguiente, cuando Frank salió, encontró su vaso. La bebida se había congelado por completo con el palito de madera atorado en medio. Por curiosidad, jaló el palito y ¡sorpresa! Tenía un bloque de refresco congelado, una especie de dulce helado en un palo. Obviamente, le encantó. Durante años, preparó sus épsicles, como él les llamaba, solo para sus amigos. No fue hasta 18 años después, ya de adulto, que se dio cuenta del potencial comercial y lo patentó, dándole al mundo una de las golosinas más populares del verano. Y llegamos al último invento, el que les prometí que los dejaría boquiabiertos. Estamos hablando de algo que revolucionó la medicina y nos permitió ver el interior del cuerpo humano sin tener que abrirlo: los rayos X. Y sí, también fueron un completo accidente. En 1895,
El físico alemán Wilhelm Röntgen estaba en su laboratorio, súper clavado experimentando con tubos de rayos catódicos. Estaba tratando de entender cómo funcionaban estos rayos, que son básicamente corrientes de electrones en un tubo de vacío. Para que no le estorbara la luz, había cubierto el tubo con un cartón negro grueso y había oscurecido por completo la habitación. Mientras hacía sus pruebas, notó un resplandor verdoso muy débil en una pantalla fluorescente que estaba a unos metros de distancia. Esto le pareció súper extraño, porque el tubo estaba completamente cubierto y se suponía que ninguna luz podía escapar. Movió la pantalla y el resplandor seguía ahí. Se dio cuenta de que una especie de rayo invisible y desconocido estaba atravesando el cartón. Empezó a poner objetos entre el tubo y la pantalla, un libro, un trozo de madera, y los rayos seguían pasando. El momento cumbre fue cuando puso su propia mano y vio en la pantalla la imagen de sus huesos. Imagínense el shock. Había descubierto una nueva forma de radiación, a la que llamó rayos Yetis por ser una incógnita. Y ahí lo tienen, mis cracks, un recorrido por algunos de los accidentes más afortunados de la historia. ¿No es increíble? Pensar que un chocolate derretido, un pegamento chafa o un refresco olvidado en el frío terminaron siendo inventos que usamos casi a diario. Esto nos demuestra que a veces los más grandes descubrimientos no vienen de un plan perfecto, sino de la curiosidad, de saber observar y de no tener miedo a equivocarse. La próxima vez que algo no les salga como esperaban, ¿quién sabe? Chance y están a punto de inventar el próximo post-it. De verdad, espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo. Es fascinante ver el lado humano y hasta chusco detrás de la ciencia y la innovación. A mí me vuela la cabeza pensar en la cara que puso Röntgen al ver los huesos de su propia mano en una pantalla. Una locura total. Gracias por acompañarme una vez más en esta aventura de conocimiento. Son la mejor comunidad, neta que sí. Ahora les toca a ustedes. Quiero que me dejen en los comentarios, ¿cuál de todos estos inventos por accidente los sorprendió más? ¿El del microondas? ¿El de la Coca-Cola? ¿O el de las papitas fritas por venganza? Los voy a estar leyendo a todos. Y ya que andan por ahí, no se olviden de dejar su like si les gustó el video. Y lo más importante, suscríbanse y activen esa campanita para que no se pierdan ni uno solo de los próximos videos. Nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.